La llegada de los españoles al Imperio Inca marcó un hito sin precedentes en la historia de América. En el siglo XVI, dos culturas completamente diferentes se encontraron, chocando en muchos sentidos. Una era rica en tradiciones y sabiduría indígena, mientras que la otra traía consigo una sed de oro y poder colonizador. Este encuentro no solo significó la caída de Tahuantinsuyo, sino que alteró el rumbo del continente, provocando una mezcla de culturas y un legado que perdura hasta nuestros días. Desde la resistencia inca ante las fuerzas españolas hasta la creación de nuevos mitos y tradiciones, el impacto de este periodo es extraordinario. Hoy descubriremos cómo estos eventos transformaron no solo a dos civilizaciones, sino al mundo entero. A medida que profundizamos en esta fascinante historia, te invitamos a explorar los secretos ocultos y las verdades olvidadas que deben contarse. El encuentro de dos mundos. Durante el año 1532, los caminos de los incas y los españoles se cruzaron en el corazón de América del Sur. Este encuentro no fue solo físico, fue una colisión de mundos, de cosmovisiones y de tecnologías. Los incas, una civilización avanzada con una rica cultura, se encontraron cara a cara con soldados europeos impulsados por la ambición y el deseo de conquista. ¿Qué pasaría con un imperio que había prosperado por siglos a la llegada de hombres que traían consigo la pólvora y el hierro? La sorpresa inicial fue palpable, tanto en la curiosidad como en el temor. Los incas, liderados inicialmente por Atahualpa, no podían imaginar que su fortuna cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que los españoles veían en el oro y la plata no solo riquezas materiales, sino poder absoluto. Las primeras interacciones entre ambos grupos fueron tensas, llenas de malentendidos y, en muchos casos, de traiciones. Los incas, que valoraban la dignidad y el respeto, se vieron envueltos en intrigas que sellarían su destino. El encuentro de estos dos mundos es una historia de ambición, resistencia y tragedia. Cada acción tomada en esos primeros días desencadenaría reacciones en cadena que transformarían para siempre no solo a las culturas involucradas, sino a la historia de toda la humanidad. ¿Cómo pudo un imperio de miles ser derrotado por un puñado de hombres? La importancia del oro en la conquista. La búsqueda de oro fue el motor que impulsó la conquista del Imperio Inca. Desde el momento en que los españoles escucharon historias sobre las riquezas de los Andes, la codicia se convirtió en el elemento central de su expedición. Francisco Pizarro, al mando de sus conquistadores, sabía que apoderarse de los recursos incaicos significaría no solo gloria personal, sino también el logro de un poder insuperable. Pero, ¿qué papel jugó realmente el oro en este dramático encuentro? Las innumerables leyendas que circulaban sobre montañas llenas de oro y ríos de plata atrajeron a muchos aventureros, pero pocos podían entender la complejidad detrás de la riqueza inca. El oro no era solo un metal precioso, era parte de la religión y la cultura de los pueblos andinos. Cada objeto, cada trozo de este metal estaba cargado de historia y significado. Así, la desposesión de estos tesoros se convirtió en una forma de erradicar la identidad de un pueblo. Las consecuencias de esta búsqueda del oro no se limitaron a las fronteras de los Andes. La llegada de grandes cantidades de oro y plata a Europa transformó economías enteras, provocando inflaciones y cambios en el poder político. El oro, que no generó fortuna sino caos, se convirtió en el símbolo de la avaricia y la desolación que vendría con la conquista. Las ambiciones de unos pocos llevaron a la destrucción de un imperio entero y a la pérdida de su legado. La resistencia inca ante los conquistadores. A pesar de la llegada de los españoles, la resistencia inca fue feroz y tenaz. En un primer momento, el pueblo inca no se dio por vencido. Luchó con toda su fuerza para defender sus tierras y su cultura. Bajo el liderazgo de Atahualpa, las fuerzas incas se prepararon para enfrentar a los conquistadores, movidos por el profundo amor hacia su patria y el deseo de preservar su legado. Sin embargo, ¿cuáles eran las oportunidades reales de resistir a una fuerza tan temible?
La batalla de Cajamarca fue un punto de inflexión que vislumbró el destino de los incas. Las estratégicas tácticas de los conquistadores, combinadas con la sorpresa y el uso de armas de fuego, desestabilizaron la confianza inca, lo que resultó en la captura de su emperador. Pero incluso en la desesperación, la resistencia continuó. Las guerrillas incas y los guerreros nativos nunca se rindieron del todo, batallando en territorios inhóspitos y empleados astutos para desgastar al enemigo. Aunque finalmente fueron derrotados, el legado de la resistencia inca no se desvaneció. La lucha de los incas se convirtió en un símbolo de resistencia cultural que inspiraría a futuras generaciones. La historia de su valor no terminó con la caída, sino que se transformó en una fuente de orgullo nacional que perdura hasta el presente. A través de las victorias y las derrotas, el espíritu inca sigue vivo en los ecos de las montañas. Las traiciones que sellaron destinos. La traición es un hilo oscuro que atraviesa la historia de la conquista del Imperio Inca. A medida que los españoles se adentraban en tierras desconocidas, encontraron aliados inesperados en sus propias filas. Algunos nobles incas, descontentos con el liderazgo de Atahualpa, se aliarían con los conquistadores en un intento de mejorar sus propias posiciones de poder. Esta traición interna facilitó el avance español y erosionó la confianza dentro del mismo pueblo inca. Una de las traiciones más notables fue la de un noble inca llamado Hernán Pizarro, quien, movido por la ambición, decidió unirse a las fuerzas europeas, creyendo que mejorar su estatus era posible a través de esta alianza. Sin embargo, este tipo de decisiones solo condujo a la fragmentación de la unidad inca y ofreció a los conquistadores una vía más clara hacia el control total. Ciertamente, estas decisiones tuvieron repercusiones devastadoras que sellarían el destino de un imperio. La traición entre los propios incas, junto con la brutalidad de la conquista española, despojó a Tahuantinsuyo de su fuerza vital. La lucha interna, alimentada por la ambición y la rivalidad, fue un factor crucial en la caída de un imperio que podría haberse defendido de manera más efectiva en unidad. Esta historia de traición nos recuerda que en tiempos de conflicto, la verdadera enemistad puede surgir desde dentro, desestabilizando lo que parecía firme. La caída de Tahuantinsuyo. La caída de Tahuantinsuyo es una de las narrativas más sombrías que moldearon la historia de América. A partir de la llegada de los españoles, el poderoso imperio inca comenzó un lento proceso de desintegración. A través de tácticas militares, espionaje y sobre todo la manipulación en los corazones de algunos nobles incas, Pizarro llevó a cabo su ambicioso objetivo. El impacto inmediato fue devastador. En el año 1533, tras la ejecución de Atahualpa, el sistema político y social inca se tambaleó. La caída del emperador marcó el fin de una era, abriendo las puertas a la dominación española que, a través de la violencia y el terror, estableció un dominio en territorios que alguna vez fueron un símbolo de la grandeza inca. La violencia desatada por los conquistadores no solo significó la pérdida del control territorial, sino también la desintegración de toda una cultura. Sin embargo, aunque la caída de Tahuantinsuyo fue trágica, su legado persiste y la memoria de los incas sigue viva. Cada rincón de su territorio lleva consigo cuentos de valentía, resistencia y un profundo amor por su tierra. Los ecos de su historia resuenan en la actualidad, recordándonos que la grandeza puede ser olvidada, pero nunca verdaderamente borrada. La caída de una civilización puede inspirar, despertar y desafiar a nuevas generaciones a construir una identidad a partir de sus raíces. Las leyendas incas que predijeron la llegada. Las leyendas incas están llenas de asombro y misterio. Algunas incluso predijeron la llegada de los españoles y la transformación de su mundo. Estas narrativas, impregnadas de elementos sobrenaturales, ofrecían a los incas un marco para entender eventos fuera de su control.
desde historias sobre el puma y la serpiente, hasta profecías que hablaban sobre dioses que vendrían en nubes de fuego. Las advertencias estaban presentes en su cultura. Muchos incas creían que los conquistadores eran dioses o seres enviados por sus deidades, lo que trastocó aún más su percepción de la realidad. Los relatos que corrían entre los pueblos indígenas generaron tanto temor como fascinación. Algunas tribus incluso recibieron a los españoles con obsequios, aceptando su llegada como un mandato divino. Sin embargo, estas interpretaciones resultaron ser más desastrosas que protectoras. Las leyendas, aunque ricas en simbolismo y significado, sirvieron para encubrir la manipulación de sus propios líderes, que vieron en la llegada de los españoles una oportunidad de ganar poder. Estas narrativas, lejos de proteger a los incas, llevaron a la confusión y a la eventual tragedia que marcaría su historia. Al reflexionar sobre la conexión entre mito y realidad, encontramos respuestas para entender cómo la historia se entrelaza, creando nuevas interpretaciones que aún perduran en la memoria colectiva de los pueblos indígenas. El rol de la Virgen de Guadalupe. La llegada de los españoles a América trajo consigo nuevas creencias religiosas, entre ellas la devoción a la Virgen de Guadalupe, que cobró un papel crucial en la conquista. Esta advocación se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para los conquistadores, sino también para muchos indígenas que se vieron arrastrados hacia la fe católica. Con el tiempo, la figura de la Virgen se fusionaría con las creencias locales, sentando las bases de una nueva identidad. El uso de la Virgen de Guadalupe por los españoles fue astuto. Presentarla como protectora y madre de los pueblos indígenas facilitó la evangelización. Se ofreció a los nativos un camino para salvar sus almas, convirtiendo algo desconocido en un símbolo de seguridad. Mientras tanto, muchos indígenas integraron a la Virgen en sus propias mitologías, lo que indica un proceso singular de sincretismo cultural. Sin embargo, la adoración a la Virgen no estuvo exenta de tensiones. Para algunos significaba la imposición de una fe extraña y representaba el marco de un dominio que buscaba borrar las tradiciones ancestrales. Las contradicciones y conflictos de este proceso se reflejan, y la figura de la Virgen se convierte en un ícono que abarca tanto la resistencia como la aceptación. En el cruce de caminos entre la colonización y la espiritualidad, encontramos el papel transformador de la Virgen de Guadalupe, que aún sigue presente en la cultura mexicana contemporánea. Las enfermedades que devastaron imperios. Uno de los aspectos más trágicos de la conquista del Imperio Inca fue la aparición de enfermedades traídas por los europeos. El sarampión, la viruela y otras epidemias, para las cuales los indígenas no tenían inmunidad, arrasaron poblaciones enteras, debilitando el ya tambaleante imperio. Mientras que los conquistadores avanzaban con sus armas, germicidas invisibles también estaban erradicando a la población nativa que, a su vez, no podía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las enfermedades no solo mataron a millones, también destruyeron la cohesión social. Comunidades enteras fueron diezmadas y la pérdida de líderes y guerreros devastó la capacidad de respuesta de los incas. La guerra, en su faceta más cruel, no solo se libró en el campo de batalla, también tuvo lugar en los cuerpos de aquellos que sufrieron por la llegada de nuevas plagas. La lucha no era solo contra el enemigo humano, sino contra un adversario invisible, sofocante y mortal. La llegada de estos brotes provocó un cambio drástico en la demografía de los Andes, y los efectos de estas pandemias reverberaron por decenios. Este capítulo oscuro, activado y alimentado por la colonización, invita a la reflexión sobre cómo las grandes conquistas pueden ir acompañadas de terribles consecuencias. La historia de los incas no está completa sin reconocer cuán críticas fueron las pandemias en su caída, recordándonos que cada acción tiene repercusiones que trascienden el tiempo y el espacio. La influencia de los aliados indígenas en la compleja trama de la conquista del Imperio Inca
Los españoles encontraron aliados inesperados entre los pueblos indígenas que habitaban la región. Estos aliados, motivados por rivalidades históricas, conflictos internos y promesas de poder, jugaron un papel decisivo en la embestida española. La guerra no solo se libró entre incas y españoles, también fue un enfrentamiento por la lealtad de otras etnias que asusaron el fuego de la conquista. Los grupos que se unieron a los conquistadores vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para deshacerse de sus enemigos tradicionales, buscando recuperar territorios y privilegios perdidos. A medida que se desarrollaban las batallas, los españoles se beneficiaron de la información local y la experiencia militar de sus aliados, lo que les otorgó una ventaja significativa en enfrentamientos directos con los incas. Pero, ¿qué sucede con la lealtad y el sentido de identidad cuando se busca el poder a través de la traición? Esta colaboración estratégica tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo inca, que vio cómo su flanco débil era atacado por aquellos con quienes alguna vez habían coexistido. Sin embargo, el patrón de traiciones y alianzas temporales cuenta una historia más amplia sobre cómo la conquista va más allá de un simple enfrentamiento militar. Las intrigas políticas y las antiguas rivalidades en el contexto de Tahuantinsuyo nos recuerdan que, a menudo, la historia se teje con hilos de complicidad y división, en donde el sentido de identidad se fractura en la búsqueda de un nuevo orden. La batalla de Cajamarca, un choque brutal. La batalla de Cajamarca, uno de los eventos más decisivos en la historia de la conquista, tiene eco tanto en la valentía de los incas como en la astucia de los españoles. El 16 de noviembre de 1532, las fuerzas de Francisco Pizarro se enfrentaron a un ejército inca deslumbrante y abrumadoramente superior en número. Sin embargo, lo que se planeaba como una confrontación clásica se transformó en un episodio de traición y ambición que culminaría en la muerte de su líder, Atahualpa. La estrategia de los conquistadores se basó en el uso de la sorpresa y de tácticas militares avanzadas. Mientras que los incas confiaban en sus tropas, que llevaban a la batalla la representación de su cultura y tradición, Pizarro se aprovechó de la falta de información y la confianza de su oponente. En una táctica fría y calculada, los españoles atacaron en la penumbra de la noche y, con la destacada ventaja de la pólvora, lograron desbaratar rápidamente las filas enemigas, logrando así la captura de su poderoso emperador. La batalla no solo significó una derrota militar, sino también un cambio fundamental en la psique inca. La captura de Atahualpa, que antes era símbolo de resistencia y fortaleza, sumió a los incas en desasosiego y desesperanza. Este evento se transformó en el catalizador que cerraría el telón sobre la vasta historia de Tahuantinsuyo, marcando el inicio de un oscuro capítulo que saturaría el continente de sufrimiento y despojo. Cajamarca, por lo tanto, no es solo un campo de batalla, es un emblema de las complejidades del alma humana en tiempos de conquista. La figura de Atahualpa en la historia. Atahualpa, el último emperador inca, es una figura que sobrevive en la memoria colectiva de Perú y en la historia global. Representa la grandeza de una civilización que, en su apogeo, construyó un imperio que irradiaba un profundo sentido de identidad y orgullo. Sin embargo, también encarna la tragedia de una nación caída, un líder frente a la angustia y la impotencia ante el inminente colapso de su mundo. Como líder, Atahualpa era conocido por su inteligencia y su astucia. Había logrado consolidar su poder en un imperio fracturado por conflictos internos. Su figura, rodeada de mitos y leyendas, simboliza tanto la riqueza cultural de los incas como su vulnerabilidad ante los conquistadores. La captura y asesinato de Atahualpa no solo marcaron el fin de la línea de emperadores incas, sino que también simbolizaron la caída de un mundo que existía desde hace siglos en armonía con la naturaleza y el cosmos. Sin embargo, su historia no se acaba con su ejecución. Atahualpa se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad ante la opresión.
Su legado continúa inspirando a generaciones, recordándonos la fortaleza de un pueblo que, a pesar de la derrota, luchó con valentía. Así, la figura de Atahualpa trasciende más allá de la historia, transformándose en un poderoso emblema de la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la identidad. Un héroe que perdura en el tiempo. El impacto de la cultura inca en Europa. El encuentro entre los incas y los españoles no solo alteró el continente americano, sino que también tuvo profundas repercusiones en Europa. La llegada de oro y plata del Nuevo Mundo llenó las arcas españolas, pero también significó el surgimiento de un nuevo interés por conocer y comprender la cultura inca. Muchos pensadores, exploradores y artistas de la época fueron influenciados por los relatos de las maravillas del Tahuantinsuyo, llevando su impacto bien más allá de lo económico. Los científicos e intelectuales europeos comenzaron a recopilar información sobre las prácticas agrícolas incaicas, su avanzado sistema de caminos, así como su estructura social y política. La habilidad de los incas para adaptarse y aprovechar los recursos naturales despertó un repentino interés en la agricultura y la ingeniería. El sistema de terrazas y la apreciación de cultivos como la papa y el maíz extendieron también un nuevo horizonte de posibilidades en la agricultura europea. Sin embargo, el legado inca en Europa no solo radica en lo material, sino que también se impregnó en el arte y la literatura. Las historias de oro y gloria, la tradición oral y la fusión de mitologías dieron lugar a una narrativa fascinante que cautivó a futuras generaciones. Lo que comenzó como un encuentro conflictivo se transformó en un crisol de influencias culturales que dejó una huella indeleble en la identidad europea. Así, a medida que la colonización progresaba, la cultura inca continuó resonando, encontrando un lugar en el entramado de la historia global. Los mitos que surgieron tras la conquista. La conquista del Imperio Inca no solo transformó la geopolítica de América del Sur, sino que también originó toda una serie de mitos que moldearon la percepción de los pueblos nativos en la narrativa colonial. Relatos de riquezas inalcanzables y dioses guerreros comenzaron a circular entre los indígenas y los conquistadores, convirtiéndose en parte integral de la historia que se tejía en la época. Estos mitos no solo reflejaron la ambición, sino también la esperanza y la resistencia de un pueblo. Las historias de El Dorado y la ciudad de los Césares ejemplifican cómo las leyendas nacieron de la codicia europea. Estos mitos funcionaban como imanes para los conquistadores, quienes soñaban con hallar un paraíso perdido en medio de la devastación. Sin embargo, en su búsqueda también surgieron relatos sobre la resistencia indígena y la valentía de aquellos que lucharon por su tierra. Estos contrastes revelaron la complejidad del encuentro entre dos mundos. Con el paso de los años, estos mitos se convirtieron en elementos culturales que facilitarían la creación de una identidad mestiza. La resistencia y la lucha por la memoria de lo que una vez fue Tahuantinsuyo se entrelazan con la historia de las leyendas. Cada mito que surgió refleja tanto el deseo de preservar como de reinventar. Así, aunque la conquista trajo consigo sufrimiento y destrucción, también dio paso a nuevas narrativas que resonarían a lo largo de las generaciones, marcando a América Latina de manera indeleble. El legado arquitectónico inca. La arquitectura inca es un testimonio impresionante de la avanzada civilización que logró edificar un imperio vasto y complejo. Con obras maestras como Machu Picchu y Sacsayhuamán, los incas dejaron un legado monumental que todavía asombra al mundo moderno. Su maestría en la construcción de estructuras no solo representa un logro técnico, sino que también refleja una profunda conexión con la naturaleza y las creencias espirituales que guiaban su vida cotidiana. Machu Picchu, la joya más conocida de la arquitectura inca, es un ejemplo notable de cómo los incas sabían integrarse en su entorno. La precisión en el tallado de piedras y el diseño ergonómico de los edificios muestran un profundo respeto por su entorno natural.
con ingenieros que lograron crear sistemas de riego ingeniosos y complejas terrazas de cultivo. Estos logros arquitectónicos no eran meras estructuras, sino extensiones de su cosmovisión que honraban la tierra. La influencia arquitectónica inca no se ha limitado a su tiempo. Hoy, muchos de sus principios de construcción son estudiados y admirados por arquitectos contemporáneos, convirtiéndose en una fuente de inspiración para la sostenibilidad y la armonía con el entorno. El legado de los incas palpable en cada piedra, sus obras aún hablan de una cultura que no solo buscaba dominar, sino coexistir con el mundo. Así, la herencia arquitectónica se manifiesta no solo como una serie de construcciones, sino como un eco de un pasado que se niega a ser olvidado. La fusión de culturas, un nuevo mestizaje. La llegada de los españoles al Imperio Inca desencadenó un proceso de fusión cultural que dio lugar a una nueva identidad, el mestizaje. Esta mezcla de tradiciones, creencias y costumbres representó un fenómeno único que dio forma a lo que hoy conocemos como la cultura latinoamericana. Los incas, con su rica herencia, y los conquistadores europeos, con sus propias tradiciones, comenzaron un diálogo cultural fructífero que ha dejado huellas indelebles en la sociedad actual. Las dinámicas de interacción entre ambos grupos llevaron a la creación de una cultura híbrida que se manifestó en diversos ámbitos, desde la música y la danza hasta la religión y la alimentación. La sincretización religiosa, donde las deidades andinas y la Virgen de Guadalupe se fusionaron, es un claro ejemplo de cómo ambos mundos podían coexistir y enriquecerse mutuamente. En la mesa, los ingredientes nativos como la papa y el maíz se unieron a la cocina española, creando platos emblemáticos que hoy forman parte de la identidad gastronómica de la región. Sin embargo, esta fusión no estuvo exenta de conflictos y tensiones. Las luchas por la preservación de la identidad indígena frente a la imposición cultural europea reflejan la complejidad del mestizaje. En este contexto, el diálogo entre culturas se convierte en un acto poderoso de resistencia. El mestizaje no solo representa un encuentro, sino también una reivindicación de las luchas de los pueblos originarios que desde la conquista luchan por sus derechos y reconocimiento. De esta forma, el nuevo mestizaje es un testimonio de resiliencia y creatividad que se nutre de la diversidad cultural. Las repercusiones económicas de la conquista. Las repercusiones económicas de la conquista del Imperio Inca son profundas y se extienden mucho más allá de la mera obtención de oro y plata. La llegada de los conquistadores alteró drásticamente las estructuras económicas preexistentes, no solo en los Andes, sino en todo el continente. La explotación de los recursos naturales y la mano de obra indígena transformaron las dinámicas de producción y distribución, trayendo consigo tanto riqueza como desolación. A medida que los españoles extrajeron oro y plata, las economías indígenas, basadas en el trueque y la agricultura, comenzaron a desmoronarse. La intervención española introdujo un sistema económico extractivista que no solo explotaba los recursos, sino que también despojaba a los nativos de sus prácticas tradicionales. La introducción de nuevas plantaciones y cultivos forzados trastornó gravemente el equilibrio que existía previamente, llevando a una creciente dependencia de los modelos europeos que no podían adaptarse completamente a la realidad local. Las repercusiones económicas no se limitaron al pasado. Los efectos de la colonización continúan resonando en la estructura socioeconómica de América Latina hasta el día de hoy. El legado de la conquista se traduce en desigualdades y conflictos que persisten en el tiempo. Al reflexionar sobre las consecuencias de la conquista, es fundamental reconocer cómo estas decisiones económicas definieron el camino de la historia y llevaron a una herencia que a menudo ha beneficiado a unos pocos a costa de muchos. La misión religiosa y su influencia. La conquista del Imperio Inca no solo fue una campaña militar, también fue una misión religiosa que buscó la conversión de los pueblos indígenas al cristianismo.
La llegada de los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y jesuitas, fue recibida con curiosidad y resistencia. Más allá de las armas, estas órdenes religiosas introdujeron un nuevo orden espiritual que buscaba transformar la cosmovisión andina y consolidar el dominio español. La labor de evangelización llevó a la creación de nuevas iglesias y centros de enseñanza que buscaban difundir la fe católica. Sin embargo, este proceso no fue sencillo. Los misioneros se enfrentaron a la complejidad de una cultura rica en creencias y tradiciones, que muchas veces resistía la imposición de una fe externa. La interacción entre estos dos mundos resultó en un diálogo cultural, donde los misioneros adoptaron y adaptaron elementos de las creencias locales para facilitar la conversión. Este intento de supraminar lo indígena llevó también a la creación de una serie de sincretismos, donde elementos de ambas creencias se entrelazaron. La Virgen María, por ejemplo, se integró a la cosmovisión andina como un símbolo protector. Así, a pesar de las intenciones de imposición, la misión religiosa generó un espacio donde las identidades se negociaron y se reescribieron. Reflexionar sobre este proceso es esencial para comprender cómo las dimensiones espirituales y culturales se entrelazan en un contexto de dominación. Los viajes de exploración posteriores. Los viajes de exploración posteriores a la caída del Imperio Inca son testigos de la sed insaciable de los europeos por descubrir y apropiar nuevas tierras. Las expediciones enviadas por varias naciones europeas, deseosas de replicar el éxito español, ampliaron la historia de la conquista mucho más allá de las fronteras andinas. Estas travesías no solo se centraron en la exploración, sino también en la colonización, la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la evangelización. Las exploraciones, lideradas por conquistadores como Gonzalo Pizarro y otros aventureros, llevaron a los europeos a adentrarse en la Amazonía y otras regiones no exploradas. Este proceso resultó en el encuentro con nuevas culturas y civilizaciones, llevando a más conflictos y a menudo a la devastación de las comunidades nativas. La ambición de los europeos por el oro y la gloria transformaría el mapa de América, pero también propagaría enfermedades y conflictos que dejarían cicatrices profundas en la humanidad. Sin embargo, estos viajes de exploración también revelaron la complejidad cultural y la diversidad de los pueblos indígenas. Las interacciones no siempre fueron únicamente violentas. A veces se desarrollaron relaciones comerciales y de intercambio. El legado de estos encuentros perdura en la actualidad, aportando riqueza cultural a la diversidad de la identidad latinoamericana. En estas exploraciones descubrimos que la historia es una construcción continua. El pasado se entrelaza con el presente, influyendo en destinos y caminos por venir. La resistencia después de la conquista. A pesar de la caída del Imperio Inca, la resistencia de los pueblos indígenas no se detuvo. La opresión española no logró quebrantar el espíritu de aquellos que todavía anhelaban abarcar su identidad cultural. Las revueltas y levantamientos comenzaron a surgir en todo el territorio, desde los valles andinos hasta las densas selvas, en un intento de recordar la grandeza de sus ancestros y reclamar su autonomía. Uno de los levantamientos más notables fue el de Túpac Amaru II, un líder indígena que a fines del siglo XVIII desafió a la autoridad española. Su valentía en la lucha contra la explotación y abuso encarnó la resistencia de miles que, aunque habían perdido su imperio, no se rendían. Estas revueltas, aunque en su mayoría aplastadas, demostraron que el deseo de libertad y el anhelo de justicia seguían vivos en los corazones de los pueblos indígenas. La resistencia también se manifestó en la preservación de tradiciones culturales. La transmisión oral de historias, costumbres y prácticas comenzó a florecer a pesar de la represión. Para muchos, la resistencia se convirtió en una manera de solidaridad y un eco de lucha, recordando que, aunque el Imperio Inca había caído, su riqueza cultural aún permanecía. Así,
La historia de estos levantamientos se convierte en un testimonio de la inquebrantable voluntad de un pueblo que sigue buscando su lugar en un mundo que los intentó borrar. El papel de las mujeres incas en la sociedad. Las mujeres incas desempeñaron roles fundamentales que a menudo han sido olvidados en las narrativas históricas tradicionales. Desde líderes en sus comunidades hasta figuras clave en la agricultura y la producción textil, su influencia impregnó cada aspecto de la vida diaria del Imperio Inca. Las mujeres no solo eran guardianas del hogar, sino también importantes agentes de cambio y progreso. En la sociedad inca, las mujeres eran valoradas por su habilidad en la agricultura, cuidando cultivos y animales, funciones esenciales para la supervivencia de la comunidad. Algunas incluso ocupaban posiciones de poder, como las aklas, que eran mujeres seleccionadas para servir a la nobleza y para trabajar en templos. Estas mujeres, consideradas escogidas del sol, poseían un simbolismo que reflejaba la gran importancia de la fertilidad y la abundancia en la cultura inca. Sin embargo, a medida que los españoles llegaron, las mujeres incas enfrentaron un cambio en su estatus. El colonialismo trajo consigo nuevas estructuras sociales que relegaron a las mujeres a un papel secundario. No obstante, la historia de las mujeres incas continúa viva y su resistencia es palpable en las prácticas y tradiciones que aún perduran en las comunidades indígenas modernas. La narrativa sobre las mujeres incas es un recordatorio potente de que las contribuciones de estas figuras han sido fundamentales y su legado sigue latiendo a través del tiempo. Las alianzas inesperadas en la guerra. Las alianzas inesperadas jugaron un papel crucial en el desenlace de la conquista del Imperio Inca. A medida que los conquistadores españoles buscaban desestabilizar a los incas, algunos grupos indígenas optaron por alinearse con los invasores, motivados por envidias, rivalidades y promesas de ventajas políticas y materiales. Estos acuerdos cambiaron el rumbo de la historia, mostrando que las decisiones en tiempos de conflicto pueden propiciar situaciones imprevistas y desastrosas. La estrategia de Pizarro consistió en aprovechar las discordias y enemistades entre los diferentes grupos indígenas. En lugar de unirse a un solo enemigo formidable, los incas se enfrentaron a un ejército dividido en un terreno que no conocían del todo. La manipulación de las relaciones indígenas se convirtió en una táctica maestra que resultó fundamental en la rápida caída del imperio. Las alianzas obligadas ofrecieron a los conquistadores la ventaja de información local y el apoyo bélico de enemigos internos. A pesar de su importancia, estas alianzas no estuvieron exentas de tensiones y traiciones. Muchos de los aliados indígenas, tras lograr que los españoles tomaran el control, se vieron luego desplazados y perseguidos al carecer de una real protección. Las alianzas inesperadas resultaron en un resquebrajamiento de la confianza dentro de las comunidades indígenas, marcando un precedente difícil de revertir. La historia de los incas y sus aliados es un recordatorio crucial de cómo las circunstancias de la guerra pueden cambiar los destinos de civilizaciones enteras de formas inesperadas. El camino del oro, rutas de la conquista. Las rutas de explotación que los conquistadores españoles desarrollaron en su búsqueda de oro y plata son un testimonio de la voraz ambición que caracterizó a la conquista. Desde los Altos Andes hasta las costas del Pacífico, los españoles establecieron un sistema kilométrico que permitía el transporte eficiente de riquezas. Este camino del oro no solo simbolizaba la codicia, sino que también revelaba las formas de explotación y opresión que sufrieron los pueblos indígenas. Las rutas de la conquista se consolidaron a través de la violencia y la opresión. Utilizando a la población indígena como mano de obra forzada, los españoles establecieron un sistema de trabajo que despojó a las comunidades de sus recursos y capacidades laborales.
Los caminos y caminos que alguna vez fueron utilizados por los incas para el comercio y la comunicación se convirtieron en las arterias de la nueva economía colonial, donde el oro simplemente fluía hacia Europa. Sin embargo, estas rutas también fueron testigos de la resistencia. Muchos grupos indígenas intentaron sabotear los esfuerzos de los españoles, emboscándolo en los caminos y atacando caravanas cargadas de oro y plata. El Camino del Oro se convirtió así en un campo de batalla, donde las fuerzas de la colonización se enfrentaban a la determinación de aquellos que buscaban conservar su identidad y riqueza. La historia de estas rutas sigue viva en el eco de lo que fue, un recordatorio de que el oro, más que un metal precioso, se convirtió en sinónimo de explotación y tragedia. Los frailes y su influencia en la educación. La llegada de los frailes a la América Andina marcó un hito significativo en la educación y la transmisión del conocimiento. Desde el arribo de los españoles, la Iglesia Católica no solo se dedicó a la conversión religiosa, sino que desempeñó un papel crucial en la formación de nuevas generaciones a través de la enseñanza. Los frailes utilizaron su influencia para implementar sistemas de educación que, aunque cargados de una nueva doctrina, también buscaron preservar parte de la memoria indígena. Las órdenes religiosas, particularmente los jesuitas y franciscanos, fundaron escuelas en comunidades indígenas con el objetivo de instruir a los jóvenes en los principios del catolicismo. Pero, a pesar de su objetivo evangelizador, esta educación se convirtió también en un medio para transmitir el conocimiento clásico y estándares europeos. Así se establecieron puentes entre ambas culturas, y algunas tradiciones y conocimientos indígenas fueron preservados en el proceso. Sin embargo, la educación religiosa no estuvo exenta de tensiones. Muchos pueblos indígenas enfrentaron un cambio drástico en sus relajos culturales, en algunos casos resistiendo la enseñanza oficial y manteniendo sus propias tradiciones. La dualidad presente en la educación liderada por frailes se convirtió en un símbolo de la complejidad de la colonización, donde la educación fue vista tanto como un medio de opresión como de fusión. La historia de quienes recibieron enseñanza en estos nuevos centros de formación refleja las luchas entre culturas y el desafío constante de encontrar un equilibrio en un mundo en transformación. Las tradiciones que sobrevivieron a la conquista, a pesar de la devastación que trajo la conquista, muchas tradiciones indígenas lograron sobrevivir, adaptándose y transformándose. Los pueblos andinos encontraron formas de resistir la imposición cultural y religiosa, manteniendo vivas sus costumbres y prácticas a través de rituales y celebraciones. Esta resistencia cultural es un testimonio del espíritu indomable de los pueblos indígenas y de su capacidad para preservar su identidad a pesar de las adversidades. Las festividades, que solían estar dedicadas a deidades andinas, como Inti Raymi, comenzaron a fusionarse con las celebraciones católicas, creando un sincretismo que refleja la fusión de culturas. La revalorización de elementos autóctonos y su incorporación a nuevas prácticas religiosas permitieron que la memoria de lo ancestral perdurara, convirtiéndose en un símbolo viviente de resistencia. La música y la danza también desempeñaron un papel crucial en la preservación cultural. Los ritmos y melodías incaicas se entrelazaron con influencias europeas, creando un nuevo panorama musical que sigue siendo característico de la identidad andina en la actualidad. De este modo, las tradiciones que sobrevivieron a la conquista no solo se convirtieron en un símbolo de resistencia, sino también en un puente entre lo antiguo y lo nuevo, formando parte de la riqueza cultural que amerita ser celebrada y honrada. La vestimenta y su simbolismo en ambas culturas. La vestimenta ha sido históricamente un espejo de las identidades culturales, y el encuentro entre los incas y los españoles no fue la excepción. La forma en que se vestían los incas reflejaba su estatus social, mientras que los españoles trajeron consigo prendas que transformaron el concepto de la vestimenta en el continente.
La moda, por lo tanto, se convirtió en un campo de batalla simbólico en la lucha por la identidad cultural frente a la conquista. Los incas utilizaban textiles elaborados que no solo cumplían funciones prácticas, sino que también tenían un profundo significado espiritual. Cada prenda contaba una historia, simbolizando posición social y pertenencia a la comunidad. Al mismo tiempo, los españoles introdujeron un estilo completamente diferente, buscando imponer una imagen de poder y dominio a través de la vestimenta. Este choque de identidades se convirtió en un reflejo de la lucha por el control y la dignidad. Mientras los incas se adaptaban a nuevas dinámicas de poder, crearon una amalgama entre las prendas españolas y las suyas propias. Algunos habitantes comenzaron a incorporar elementos de la moda europea a sus vestimentas tradicionales, en un intento de negociar su identidad en un mundo en transformación. Este intercambio no solo permitió la fusión de estilos, sino que también se convirtió en un símbolo del arte de la resistencia cultural frente a la dominación. La vestimenta es, por tanto, una expresión de la resiliencia de un pueblo que busca mantener su esencia a pesar de haber sido enfrentado a cambios radicales. Los mitos de la creación en la cosmovisión andina. En la rica cosmovisión andina, los mitos de creación ocupan un lugar protagónico que refleja el profundo respeto por la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, eran esenciales para comprender el mundo. En el encuentro con la cultura española, la narración de estos mitos se volvió aún más significante, simbolizando la resistencia ante la imposición de una nueva fe. Según la tradición andina, los mitos hablan de un origen que conecta a los seres humanos con los elementos naturales, evocando la veneración a Pachamama, la Madre Tierra. Esta figura divina no solo representa la fertilidad y abundancia, sino también la dualidad del destino humano, la vida y la muerte, el cultivo y la recolección. Las cosmovisiones andinas abren un espacio donde la conexión espiritual con la tierra es fundamental para comprender su existencia. Con la llegada de los españoles, muchos de estos mitos enfrentaron retos, pues la conquista buscaba reemplazar estas narrativas autóctonas por dogmas y creencias católicas. Sin embargo, en lugar de desaparecer, los mitos de la creación empezaron a integrarse al nuevo discurso, generando un contexto donde lo andino y lo impuesto coexistieron. Esta fusión simbólica creó nuevas narrativas que aún transmiten la esencia de las tradiciones andinas, llevándola a los tiempos modernos y evidenciando que la resistencia cultural ha prevalecido ante los embates de la colonización. La explotación de la mano de obra indígena durante la conquista del Imperio Inca fue uno de los aspectos más ruinosos y represivos de esta colonización. Después de la caída de Tahuantinsuyo, los españoles implementaron un sistema de trabajo forzado que despojó a los pueblos indígenas de su autonomía y dignidad. Las brutalidades y abusos que enfrentaron son un testimonio del oscuro lado de la conquista que dejó cicatrices profundas en la historia. El trabajo en las minas, especialmente en Potosí, se convirtió en el modelo de explotación en el que miles de indígenas fueron obligados a laborar en condiciones inhumanas. Las altas tasas de mortalidad y el tratamiento deshumano reflejan la naturaleza voraz del sistema colonial. La búsqueda de recursos se convirtió en una presión insostenible que arruinó vidas y comunidades enteras. A pesar de las adversidades, la resiliencia de los pueblos indígenas fue notable. La resistencia a la explotación, aunque a menudo se manifestaba en rebeliones o sabotajes, también pasó por la preservación de saberes y prácticas culturales que desafiaban los intentos de su erradicación. La historia de la mano de obra indígena, esencial para la economía colonial, persiste como un recordatorio de la inquebrantable voluntad de aquellos que, a pesar de la opresión, lucharon para mantener su dignidad y legado cultural. Los secretos de Machu Picchu.
Machu Picchu, la emblemática ciudad inca, guarda secretos anclados en su intrigante arquitectura y su ubicación extraordinaria en los Andes. Conocida como la ciudad perdida de los incas, Machu Picchu no solo es un testimonio del ingenio arquitectónico inca, sino que también, simbólicamente, representa el encuentro de culturas tras la conquista. Su misterio ha provocado fascinación y especulaciones tanto en investigadores como en turistas. Construida en el siglo XV, su enigmática disposición presenta una serie de edificaciones complejas que se integran perfectamente a su entorno. A lo largo de los años, los arqueólogos han desentrañado aspectos de su funcionamiento interno, sugiriendo que pudo haber sido un importante centro ceremonial y administrativo. Los secretos de Machu Picchu, sin embargo, van más allá. Sus leyendas hablan de un lugar donde lo sagrado y lo terrenal se encuentran, un espacio donde la espiritualidad y la vida cotidiana coexistían. El descubrimiento y la posterior divulgación de Machu Picchu han añadido nuevas capas a su narración, convirtiéndola en un símbolo del orgullo y la resistencia andina. No obstante, su conexión con la conquista sigue siendo un tema de debate. ¿Cómo ha transformado la imagen del legado inca en el contexto de la historia colonial? A medida que más personas exploran Machu Picchu, el ecosistema cultural que nace de su historia continua, preservando la memoria de un pueblo que aún resuena en sus piedras milenarias. Las leyendas de oro y plata de los incas. Las leyendas de oro y plata que emergieron durante la llegada de los españoles al Imperio Inca son más que relatos de riquezas. Son símbolos del encuentro entre culturas y la colisión de dos mundos. Estas historias, transmitidas de generación en generación, no solo hablaron de codicia, sino que también encapsularon el sentido de resistencia y lucha de un pueblo que vio cómo su legado era despojado. Entre las narrativas más famosas se encuentra la leyenda de El Dorado, una historia que capturó la imaginación de exploradores y conquistadores que buscaban la fortuna a cualquier costo. Sin embargo, estas leyendas también ofrecieron a los incas una forma de resistencia cultural, como si las riquezas fueran un símbolo de su conexión con la tierra y lo sagrado. En lugar de ser simplemente un tesoro deseado, el oro y la plata tomaron un significado que iba más allá de la ambición material. Con el paso del tiempo, estas leyendas han tomado un cariz diferente, convirtiéndose en historias que celebran la identidad indígena y el coraje ante la adversidad. Las narrativas de oro y plata siguen resonando en la memoria colectiva, alimentando la visión de un legado de belleza y resistencia que supera el saqueo y la violencia. Este eco de la historia nos recuerda que, a pesar de la conquista, la riqueza más valiosa no es siempre material, sino cultural y espiritual. La resistencia cultural a la dominación. La resistencia cultural de los pueblos indígenas ante la dominación española es una historia rica y compleja que abarca siglos de lucha. A pesar de la caída del Imperio Inca, las comunidades nativas encontraron formas de enfrentar la opresión, manteniendo vivas sus prácticas culturales y tradiciones. Esta resistencia no fue solo una forma de desafío, sino un acto de reafirmación de su identidad. Uno de los aspectos más significativos de esta resistencia fue el sincretismo. A medida que las creencias y tradiciones andinas se entrelazaron con las enseñanzas del cristianismo, se crearon nuevas prácticas que reflejaban la dualidad de su existencia. Las festividades, que una vez fueron dedicadas a los dioses incas, se combinaron con celebraciones cristianas, resultando en rituales que honran tanto a la Pachamama como a la Virgen María. Esta fusión es un testimonio de la adaptabilidad y la resiliencia culturales. La resistencia cultural también se manifestó en la resistencia lingüística. Las lenguas indígenas continuaron hablándose y preservándose, convirtiéndose en un símbolo de identidad y resistencia. A través de la transmisión oral de historias, canciones y tradiciones, los pueblos indígenas han mantenido vivos sus saberes, transmitiendo de generación en generación un legado que a menudo se intenta marginar.
Esta resistencia ante la dominación es un recordatorio poderoso de que, en la lucha por la identidad, la fortaleza del espíritu humano puede prevalecer. La formación de una nueva identidad latinoamericana. La conquista del Imperio Inca no solo dio paso a la dominación española, sino que también sembró las semillas de una nueva identidad latinoamericana. La fusión de culturas, tradiciones y saberes creó un tejido cultural rico y diverso que caracteriza a la región hasta la actualidad. La historia de los incas y de los españoles se entrelaza en un camino que ha dado lugar a un sentido de pertenencia y diálogo entre lo indígena y lo europeo. A medida que las historias de resistencia, mestizaje y sincretismo emergían, surgieron nuevos relatos que redefinieron la identidad latinoamericana. Las tradiciones andinas, junto con las influencias europeas, se entrelazaron en una danza vibrante que continúa evolucionando. La música, la gastronomía, las festividades y el arte reflejan esta complejidad, mientras que la herencia indígena se convierten en un pilar de la identidad contemporánea. Sin embargo, esta nueva identidad no se encuentra exenta de desafíos. Las luchas por el reconocimiento y la inclusión de voces indígenas continúan vigentes. La sociedad latinoamericana sigue enfrentando tensiones respecto a la preservación de las raíces culturales frente a las dinámicas de modernización y globalización. La formación de una nueva identidad es un proceso continuo, impulsado por convicciones de justicia social y dignidad. Al reconocer y abrazar la riqueza de esta diversidad, podemos celebrar el camino de nuestras raíces y construir un futuro más inclusivo. La influencia de la lengua en la cultura mestiza. La lengua es un pilar fundamental en la construcción de la identidad cultural, y el encuentro entre los incas y los españoles dio lugar a un fenómeno lingüístico fascinante. La influencia mutua entre el español y las lenguas indígenas ha enriquecido el léxico y la identidad de la cultura mestiza en América Latina. Este diálogo lingüístico no solo refleja el choque de civilizaciones, sino que es un testimonio de la resistencia y la adaptabilidad cultural. Las lenguas indígenas, como el quechua y el aymara, han dejado una huella indeleble en el idioma español, aportando palabras y expresiones que enriquecen el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, términos como papa, quinoa y llama son solo una pequeña muestra de cómo el legado inca continúa vivo en el vocabulario actual, simbolizando un intercambio cultural que trasciende el tiempo. Asimismo, el uso de la lengua como vehículo de transmisión cultural se ha manifestado en la literatura, la música y las tradiciones orales. Narrativas que combinan lo indígena y lo hispánico han surgido a lo largo de los siglos, tejiendo una narrativa única en la que se celebran ambas identidades. Esta interacción generó un espacio donde las voces indígenas pueden resonar, a pesar de los intentos históricos de silenciarlas, reafirmando que el lenguaje es una herramienta poderosa de resistencia cultural que permite que las historias prosperen en la memoria colectiva. La historia que aún se escribe. La historia del encuentro entre incas y españoles es un relato fascinante que continúa siendo reescrito a medida que se revelan nuevos hallazgos y se escuchan nuevas voces. Aunque la conquista marcó un hito trágico en la historia de los pueblos andinos, su legado se extiende más allá de las páginas del pasado. Hoy la historia de los incas y su interacción con los españoles es un campo de estudio activo, donde historiadores, antropólogos y comunidades indígenas trabajan en conjunto para recuperar y reconstruir memorias olvidadas. Las narrativas de la resistencia, la lucha por la identidad y la preservación cultural son esenciales para comprender el presente de las comunidades indígenas en América Latina. A medida que los pueblos indígenas reclaman su lugar en la historia, el relato evoluciona, incorporando elementos de resistencia y resiliencia que ejemplifican cómo el pasado puede influir en el futuro. Esta historia sigue viva en las voces de quienes la habitan, creando una conexión entre las generaciones y aportando nuevas dimensiones a la comprensión de la identidad latinoamericana.
Mientras el mundo avanza hacia nuevas dinámicas sociales y culturales, la historia de la conquista jamás se encerrará en un solo relato. Al contrario, está en constante transformación, en un proceso de reinterpretación que desafía los cánones tradicionales. La historia que aún se escribe es un recordatorio de que el conocimiento no solo pertenece a unos pocos, sino que es un legado colectivo que surge de las historias compartidas y de la lucha por la justicia. A medida que exploramos el encuentro trascendental entre los incas y los españoles, es imprescindible reflexionar sobre las lecciones que nos deja esta historia. El legado de este episodio no solo reside en las tragedias vividas, sino también en la capacidad de resistencia y la riqueza de culturas que se entrelazaron a lo largo del tiempo. Al aceptar la diversidad y las múltiples interpretaciones que surgen de nuestras historias, podemos construir un futuro más inclusivo que celebre y honre nuestras raíces. Te invitamos a seguir explorando estas fascinantes narrativas, a compartir en los comentarios tus pensamientos y reflexiones sobre la historia del encuentro entre incas y españoles. Reflexionemos juntos sobre cómo los ecos de esta historia aún resuenan en nuestras vidas y cómo el pasado continúa moldeando nuestro presente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta travesía a través del tiempo, porque la historia no solo se cuenta, se vive en cada uno de nosotros.